invito a abrir sus confesiones, si las tienen a mano, y tener sus Biblias, si las pueden abrir en el libro de Génesis, para empezar esta nueva estudio que estamos haciendo de la teología del pacto. Y a modo de repaso voy a empezar a decir lo que estuvimos viendo los pactos intratrinitarios, el acuerdo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después estuvimos mostrando la revelación del pacto de gracia, no el establecimiento del pacto de gracia. Y en el día de hoy, hoy la fecha es 8 de marzo del año 2020. Y vamos a seguir en el día de hoy con este estudio que les he ido poner, el Evangelio predicado a Adán y a Noé. Tendría que hablar de Noé, pero si ustedes han seguido la serie se habrán dado cuenta que yo lo que leí del capítulo número 7.3 dice así, se lo voy a leer la parte 3, dice así, del pacto de Dios, es su punto 3. Este pacto se revela en el Evangelio en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento, y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos, y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caídos son salvados o tienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios, bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Bueno, yo me voy a enfocar en este punto número 3, en esta parte. Dice que este pacto se revela en el Evangelio, y escuchen, después del punto y coma, dice, en primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Hasta ahí. Vamos a tocar un poco de eso. Si tienen sus Biblias, bueno, las pueden abrir en la parte de Génesis. En el día de hoy estoy usando, como hace 2 domingos, bueno, esta Biblia, no me gusta dar los nombres porque si no por ahí van a pensar que yo le doy crédito a ciertas cosas, pero es una Biblia, bueno, vamos a decir tiene apuntes de Spurgeon. Y Spurgeon, cuando usted hable la Biblia si tiene de Spurgeon, él habla de la primera promesa en su Biblia que tiene apuntes de él. Y justo habla, me pareció muy interesante, lo decidí recién acá porque la abrí en el púlpito y pude ver que él habla de la primera promesa, justo lo que estamos estudiando ahí, que pondré por arriba, voy a leer lo que dice él, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Spurgeon explica un poco, yo parafraseo las palabras de él, ¿no? Que hay una gloriosa promesa que es suprema, dice, la primera y la única hasta la época de Abraham. Entonces vemos que esta es la primera, conocido como el protoevangelio. Eso, muy bien. Eso que yo estoy, el protoevangelio sería como el primer evangelio, que todavía no es la primera promesa del evangelio, la revelación. Muchos dicen, bueno, el evangelio está en Mateo, Marcos, Lucas, no. Acá vemos la promesa del evangelio, la buena noticia, podríamos decir, que Dios le da a Adán. Acuérdense, esto fue después de la caída. Dios le revela a Adán que no iban a quedar las cosas así. Él promete, ¿y qué es lo que está poniendo? Un regalo, ¿qué es? Que él iba a mandar a su hijo amado. Entonces empieza a mostrar ahí, en esa promesa vemos que hay ciertos personajes, por supuesto vemos que ahí está siendo revelado el Señor Jesucristo, la simiente que iba a venir Cristo, que es Cristo, y de Cristo iban a venir nosotros, que lo que estamos en Cristo, ¿no? Y todos los que hemos creído en Él, en esa promesa, podemos participar de esa promesa, como dice el libro de Gálatas, hablando del padre Abraham, que vamos a ver más adelante en otros estudios. Y también vemos que está el enemigo, Satanás, ahí, y estos son los personajes implicados que vemos en el brote evangelio que yo leí ahí en Génesis 3.15, ¿no? Que está la promesa, dice ahí. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito en el día de hoy. Bueno, yo ya lo leí, pero lo voy a leer de nuevo.
Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, en el día de hoy voy a hablar un poco sobre el evangelio predicado a Adán y a Noé. ¿Por qué le decidí por eso? Porque tenía que hablar del pacto noético en sí yo. Pero como la otra vez hablé sobre la revelación solamente que se reveló a Adán, o sea, eso se le muestra en el capítulo número 7 de nuestra confesión que estuve leyendo, dice así. Este pacto se le revela en el Evangelio en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Entonces eso le voy a tocar. A través expliqué eso, pero voy a profundizar un poco más. En menos de 15 a 20 minutos termino esto de Adán para pasar al pacto noético. Esto va a estar sencillo. El domingo que viene te voy a hablar del pacto dicotómico, de Abraham, quizás en 2 estudios. Esto es más sencillo, pero voy a ampliar un poco más de esto que la otra vez no me dio tiempo. Hablé, sí, se le reveló a Adán y ahí quedó todo. Ahora voy a profundizar un poco más sobre esa promesa que contiene. ¿Qué es la promesa, Daniel? Bueno, Dios hace una promesa, ¿de qué? Que iba a venir el Redentor y el Salvador para Adán y la humanidad. Recuerda que Adán había quebrantado el pacto de obras y Dios revela el Evangelio. Acuérdense, no establece el pacto de gracia, ¿está? No queda establecido, sino revela que iba a venir. Ahora, fíjese que hay ciertas cosas, es importante, aunque estoy dando la confesión, también trato de explicarlo desde un poco de una prédica. Dios promete algo, pero también hace una diferencia de simientes acá, amado. Fíjese, hay muchas cosas para nosotros que tengamos, lo digo con amor, no lo digo para que se sientan mal, pero es importante entender. Dios dice acá, fíjese, dice en el 3.15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Desde el principio Dios muestra una división así. Hay simientes, como Cristo le dijo, vuestro padre es Satanás. Entonces, fíjese que desde esta promesa hay una separación de hijos de Dios y hijos del enemigo. Entonces, en el día de hoy, nosotros podemos ver, mire, ahora yo sigo con esto, pero ya desde el principio Dios hace una separación como lo hizo con Génesis. Dios separó la luz y las tinieblas, no pueden estar juntos. En el mundo vemos que a causa de la caída del pecado hay una enemistad. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente muchos dicen, no, es mi amigo. Lamentablemente pueden ser seres queridos, familiares, personas que una vez gozaron de nuestra compañía, pero nosotros al ser regenerados, esa persona, ellos se van a dar cuenta que murió en la cruz. Ya no sos como antes, no te divertís con nosotros, no te reís de nuestras vulgaridades, no compartís cosas con nosotros, tragos y cosas, no escuchás la música más. Vos no sos el de antes, ¿qué te pasó? Sos un aburrido, eso es lo que pasa. No, nací de nuevo. Eso es lo que pasó. Hay una diferencia, ¿no? Escuche, ahí sigo con el estudio, pero en la época de Roma, cuando estaban siendo perseguidos muchos los cristianos y golpeaban las puertas para perseguirse, el Nerón los quería quemar, los mismos padres entregaban a los hijos y los hijos entregaban a los padres, se perdió, se cortó ese vínculo familiar, ellos eran entregados, la gente no quería perder su vida por un hombre que había muerto en la cruz. Entonces, el Señor Jesucristo en Mateo, yo no voy ahí, pero en Mateo 10, 35 al 36 dice que los enemigos serán los de su casa. Y en Mateo también 10, pero versículo 21, dice que dice que el hijo entregará a su madre, madre a sus hijos, y así habrá enemistad. ¿Por qué? Porque Dios prometió eso. Dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entonces, a causa del pecado, hay una división, ya desde el principio. Dios aparta a lo suyo. Entonces eso pasó, el pecado trajo eso. Hay dos simientes, hijos de Dios, hijos de Satán, desde el principio. Ahora por medio del Evangelio Dios está uniendo todo en Cristo Jesús, todo aquello. Pero desde el principio hubo una separación. Si ustedes tienen su Biblia, la han estudiado un poco, se van a dar cuenta que desde entrada hay una separación, desde la caída. Ustedes si leen, creo que en el capítulo 4, si no me equivoco, ven como los dos hermanos Caín mata a Abel. Ustedes ven que hay las tinieblas persiguiendo
a la luz, o los hijos de Dios, porque no le creyó. Abel le creyó a eso que después vamos a ver que Dios se revelaba y hablaba con Adán y con Eva, cómo poder acercarse a él por medio del sacrificio. Y Abel, según muestra el libro de Hebreo, él creyó con fe. En cambio, Caín le quiso ofrecer lo que él quiso, el fruto de lo que él quiso, y no. La diferencia, ¿cuál fue? Fue que dice el libro de Hebreo que Abel creyó. Y eso, entonces vemos enemistad desde el principio. Eso es lo que hace trabajo. Entonces el pecado. Ahora cuando habla de Noé, vamos a ver lo mismo. Cuando Noé predicaba 120 años pregonero, ustedes creen que la gente venía y decía, muy bien Noé lo que estás haciendo, qué lindo lo que nos decís de nosotros que estamos mal y que va a venir eso. ¿Usted cree que pasaba así? Dice que a Noé no le caían gracias a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque Dios puso enemistad entre el mundo y los cristianos. Entonces, eso vamos a ver después con Noé, aparte. Pero estamos viendo un poco de esto de cómo sucedió desde el principio con Adán y Eva. Entonces vemos que eso había. Ahora una pregunta. Nosotros no nos debemos hacer odiar, amado, pero una marca, como dice Mateo 5, 11 y 12, que así como los profetas fueron perseguidos, una marca distintiva de nosotros es que la gente no le vamos a caer bien. ¿Por qué? Porque hablamos de las cosas del Señor. Muchos miran nuestra vida, miran nuestro pasado. Y a veces esas cosas son para cosas buenas, ¿saben? Porque ellos pueden ver lo que éramos antes. Vienen a acusarnos, el acusador, ahora es así. Y eso es bueno, a veces usted lo toma, ¿sabe? Que para decir, sí, esas eran mis ropas viejas sucias. Dios me lavó con su sangre ahora, me justificó y soy una nueva criatura. A ellos no les va a importar, ellos siempre van a ver lo que eras antes. No importa, eso quedó en la cruz. Pero es importante entender esto, que hay una división entre la luz y las tinieblas. Dios creó las cosas y dijo se haga la luz de un lado y las tinieblas. Luz y uno, así lo mismo. No puede estar juntos, no, es imposible. Entonces hay dos simientes, vemos desde el principio. Y Dios prometió que iba a venir en ese protoevangelio a Adán o el Mesías, todavía estaba siendo revelado. Le prometió eso, que iba a pisar o iba a destruir, o sea, a Satanás. Él dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta le dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Herir en la cabeza, amado, significa que Cristo, herir la cabeza cuando agarra, usted no se agarra algo, le pide hacer, Cristo lo mata. Un pisotón en la cabeza a la serpiente es matar. La serpiente le iba a picar, pero no iba a matar, o sea, Cristo le iba a matar, iba a destruir la serpiente. Eso es lo que iba a hacer, ese es el protoevangelio. Era la simiente que iba a venir prometida. Es un protoevangelio recién que se está plantando la semilla. Después esto a lo largo de la Biblia se revela y ustedes lo pueden entender mejor ahí. Esto creyó Adán y creyó Eva. Dios prometió a eso la simiente. Ahora cuando nace Caín, ¿sabe por qué decimos que creyó? Porque cuando nace Caín, Eva dice que este es el varón del Señor. Ella creía que este era lo que había prometido. ¿Qué hace pensar eso? Que Eva creía. Este es el varón, dijo. Por supuesto no era, ¿sabes? Si ustedes conocen la historia de Caín, no era. Entonces creyó, vemos que Adán y Eva habían creído, porque estaban esperando. Ellos pensaban que ahí nada más iba a venir. Que el Cristo o aquel yacimiento que era prometido, que iba a venir en ese momento. Que iba a venir. Y iba a venir, pero no iba a venir, o sea, iba a venir siglos más tarde, iba a venir de María, ¿no? O sea, por la mujer, o sea, por María, que dice Lucas, si usted lee el libro de Lucas dice que hijo de Adán. El Señor Jesucristo, usted lee la genealogía larga, así va a llegar hasta dónde, hasta Adán, dice el Evangelio de Lucas. Entonces es importante poder entender un poco esto antes de seguir con todos los otros pactos que están unidos, ¿no? Hacer esto, o sea, cómo, vamos a decir, cómo Adán obtuvo esta promesa, cómo fue que se apoderó. Bueno, es lo mismo que estamos viendo todos los domingos, eso por medio de la fe. Adán le creyó a la promesa esa, ¿La promesa cuál era? Bueno, que iba a venir lo mismo, un redentor, y ellos creyeron. En Génesis 2, fíjese que Adán tenía un nombre, Eva, que se llamaba
ella se llamaba Varona, pero a Adán después le cambia el nombre, ella le pone Eva. Eva era en el sentido de que ella era la mujer, vamos a decir, de donde iba a venir, vamos a decir, el Redentor. Entonces le cambia ese nombre, porque era la madre de todos los seres vivientes que venían, de ella, del hombre, iba a venir. De ti iba a venir aquel que lo iba a redimir y dar vida a la humanidad, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que ellos fueron justificados? Porque la Biblia, quiero que entiendan, no aparece como Romanos, como vimos todo ese estudio sistemático de Romanos que estuvimos viendo el año pasado. Pero sí vemos la revelación de este Evangelio. Si usted ve en Génesis 3, versículo 21, dice así. Bueno, en el 20, y llamó a Adán el nombre a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Él le cambió, él creyó a la promesa, por eso le puso eso. Pero el 21 dice así, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y los vistió. Fíjese, de pieles, dígame dónde sacar ahí una piel. ¿Cómo? De animales. ¿Qué hay que hacer para sacar la piel? Hay que matarlo. Dios muestra que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no se puede cubrir el pecado. Ahí vemos un poco de una revelación que Dios mismo es el que Él entrega ese animal, mata y cubre a ellos. Y vemos un poco ahí de esa revelación del Evangelio que estaba, como dice Pablo, dice, en Musterion, estaba escondido, dice ahí, estaba escondido de ahí. Entonces es importante entender eso. Ellos fue por medio de Dios, les promete esa promesa y Dios hace un derramamiento y lo cubre. ¿Por qué? Porque Él se quiso cubrir con sus obras, sus hojitas de arbolito. Entonces eso no lo podía cubrir, Dios tuvo que cubrirlo, tipificando un poco del sacrificio del derramamiento de sangre que iba a hacer el Jesucristo, ¿no? Los vistió con túnica. Entonces hubo un sacrificio, el Señor mató un animal para cubrir el pecado. En ese sentido, cubrió el pecado, acuérdese. Cristo no cubrió el pecado, Cristo quitó el pecado. Esa es la diferencia entre cubrir y quitar. Cristo quita totalmente, Dios ya no nos mira más. Eso cubría momentáneamente todas esas cosas, los sacrificios, hasta la venida de Cristo. Tipificaban igual la sangre que se tiraba y que hacían todo eso, se cubría en el propiciatorio. Pero no quitaba eso que se hacía sacrificio en el día de Yom Kippur, no es que lo quitaba, solamente Cristo el que iba a redimir a nosotros. Entonces es importante de entender esto para poder seguir hablando. Entonces vemos que, vamos a decir, ahora sigo hablando. Vemos unos sacrificios que hace Caín y Abel, antes de seguir, ya terminé, antes de seguir con el pacto noético, 17 minutos. Vemos que hacen un sacrificio, bueno, me voy ahí, capítulo 4, pero ella conoció a Adán su mujer, bueno, nació Caín y Abel, y fíjese ahí empieza a hablar, si usted lo lee, todo está relatado ahí, en el capítulo número 4, pero fíjese que ahí ellos hacían un sacrificio, pero la Biblia a veces no nos habla todo, y no nos cuenta todo, ¿cómo que sabía que tenía que hacer un sacrificio? Acuérdense que en esa época Dios hablaba con Adán, entonces Dios mismo le habrá dicho a Adán y a Eva cómo podía acercarse el hombre. Acuérdense que estuvimos hablando de la definición de pacto, o ese acuerdo que Dios impone soberanamente sobre la criatura, cómo poder acercarse a él. Entonces Dios le habrá dicho a Adán y a Eva, y Caín y Abel sabían eso, por eso que iban a hacer sacrificio. La Biblia no nos explica punto por punto, día por día, hora por hora, segundo por segundo las cosas. Pero si ellos hacían eso, sabían que sus padres le habían... Es como usted iba a la iglesia a algún lado, ¿y por qué lo hacía? Porque sus padres le habían enseñado eso. Bueno, ellos aprendieron de sus padres, cómo relacionarse con el Señor, ¿sí? Bueno, vemos que Caín quiso agradar y hacer lo mismo, acercarse a Dios, hacer un fuego extraño como él quiso, y no fue así. La única forma de acercarse a Dios es como él ha establecido. Cuando veamos el principio regulador, vamos a decir que creemos nosotros de las iglesias bautistas particulares, no es que hacer como queremos, poner música ruidosa, predicar, hacer cualquier cosa, no, es como Dios ha establecido, es la única forma que Dios acepta eso, en espíritu y en verdad.
Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poco más de eso, pero con eso vamos a ver, ya doy por punto finalizado de Adán. El Evangelio predicado a Adán, Dios le revela así pequeñas luces. Ellos, no estaba toda la promesa, ¿está? No es decir, no me va a venir tan... Pero creían en la palabra de Dios, lo que es Dios. Vamos a ver que Adán también, en el capítulo, Abraham más adelante, en otros domingos, cómo él fue justificado cuando creyó a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en esa revelación que Dios le estaba dando hasta ese momento. Pacto noético. Vamos a empezar con el pacto noético. ¿Qué pasó? O sea, el pecado todavía tengo muchas cosas, no tengo tanto como el domingo pasado, pero tengo algunas cosas, así que no se asusten, porque no tengo tanto como el otro domingo. Son pequeños resúmenes nomás que hago para poder hablar y acordarme nada más. Siguió, se salió, el pecado estaba todo solucionado. No, no es así. Si vamos al capítulo número 6, ustedes no sé qué tendrán en su Biblia, pero en la Biblia mía aparece como subtítulo que está agregado, por supuesto no es de inspiración divina, pero dice la maldad de los hombres, en el capítulo número 6 de la Reina Valera 1960. Dice así: aconteció en cuanto comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios y las hijas los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. No voy a entrar en este tema si eran ángeles o no eran, porque muchos dicen que eran ángeles, los hijos de Dios, no es así, ¿está? Eran los hijos de Dios, había una simiente del Señor, no eran ángeles encarnados, como dicen muchos, eran hijos de Dios, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y los que estaban, vamos a decir, querían estar para que usted pueda entender, cristianas. Para que puedan entender en este momento, ¿sí? No eran demonios encarnados como dicen por ahí, que querían tener relaciones con los seres humanos. Olvídese, eso no es. No voy a entrar en eso. Me voy a concentrar en el punto número 5, que dice así: y vio el Señor, ahí dice, yo le digo Señor porque dice Jehová en esta traducción, dice, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha, y esto es lo importante, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta ahí, fíjese, vio el Señor que la maldad de los hombres, acuérdese que ahí está hablando en un lenguaje antropomórfico. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de eso? Si no se acuerda de eso, es un lenguaje, vamos a decir, para que podamos entender nosotros, para que en un lenguaje humano, no es que Dios tuvo que agacharse y mirar para poder ver, es para que Dios vio. ¿Qué vio? Fíjate, escuche, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que, escuche, no algún pensamiento, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo el tiempo estaban empezando a hacer mal. El ser humano que está alejado de Dios, todo lo que hace de la mañana, lo que habla, lo que escucha, lo que chismea, lo que se ríe de los demás, miente, roba, no respeta al prójimo, todas las cosas que hace de la mañana a la noche siempre está en contra del Señor. Dios vio que de continuo estaba. Ahora, ¿qué pasó? El mal se empezó a incrementar, vemos, la maldad de los hombres. A medida que iban creciendo, el pecado también se iba expandiendo cada vez más y más. Y se arrepintió, dice el Señor, había hecho el hombre a la tierra y le dolió en el corazón. No es que se arrepintió, ya lo estuvimos viendo en los atributos de Dios. Dios, ¿te acuerdas cuando vimos los atributos de Dios? Que estuve mostrando que Dios no cambia, Dios no varía, Dios no muta. ¿Cómo? La inmutabilidad, muy bien, ahí está, me había olvidado, la inmutabilidad, excelente. Dios es inmutable, esa era la palabra, la inmutabilidad que habíamos visto. Dios no cambia, no es que se arrepintió, para eso se quiere ver en la serie que estuvimos viendo los atributos de Dios. Entonces, Dios no cambia, es un lenguaje para que podamos entender nosotros, es así. Ya yo lo expliqué bastante, así que no voy a volver a eso atrás. Dios se arrepintió, pero fíjese lo que dijo. Y dijo el Señor, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Escuche, yo no me acuerdo si fue a R.C. Sproul o uno de esos predicadores
Me parece que era Sproul, que él le preguntó qué texto le gustaba más. Y creo que la señora, si no me equivoco, le dijo, texto, y a mí me gusta la palabra, dijo. Más o menos así, dijo. ¿Y cuál es? Me gusta la palabra pero, dice. ¿Cómo pero? Dice. Pero. Me gusta por letras, no le gusta pero. ¿Por qué? Porque Dios en la Biblia dice, muestra ciertas cosas, las maldades, cómo entró el pecado, y me gusta la palabra pero, porque dice, pero, dice, Dios demostró su justicia en Cristo, pero, dice, y ese pero, ustedes si ustedes lo ven, no estaba errado lo que decía la señora. Fíjese que en la Biblia, ustedes ven, si usted lee hasta ahí, ¿qué encontraría hasta el versículo número 7? Dios dijo, voy a destruir todo. Estamos perdidos, ¿no? Y el 8, ¿qué dice? Pero, dice, no halló gracia. Si no hubiese pero en la Biblia, fíjese, no se queda ahí, le invito a que vaya, creo que, si no me equivoco, hay otros textos más que tengo, que yo noté como 2 o 3. Creo que es el versículo 9 también, si no me equivoco. A ver si me equivoco, esta cosa no me dice 9. Bueno, justo era perfecta afirmación con Dios conmigo. No, creo que anoté ese y otros más. El de Romanos, anoté ese, el de Romanos. Y después lo voy a leer. Pero dice, Dios, Noé halló gracia ante Dios. O sea, fíjese, el versículo 9 dice así. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones, con Dios. No hubo nada intrínseco en Noé. Fíjese el orden. Dice primero, versículo 8, Dios, Noé halló gracia. ¿Qué es esto? Un favor inmerecido. Todo. Dios no es el que miró, dijo, están todos perdidos, y Noé solamente es el que se porta bien. Entonces, como se porta bien, lo voy a escoger. No, dice gracia. Si ustedes conocen la definición de Chario de gracia, saben que es un regalo o algo que se le da. No es así. Vamos a decir, hoy en el mundo están festejando algo. Algunos los toman, no voy a hablar de eso porque a muchos no les cae bien, pero están festejando algo que no es del día del Señor, ¿no? Yo creo que para eso no hay un día establecido. Dios nos manda a amar a la mujer todos los días, no un día en especial. Entonces eso, y no lo voy a entrar en un debate, nada, porque no es desde el púlpito debo predicar a Cristo. Eso que se festeja hoy no es un día, es de todos los días. Dios dice, debe amar a la mujer todos los días. Entonces no es así. Pero pero hay algo que no se vende, no se cambia, es este día. Este es el día del Señor, no el día de la mujer. Entonces el día de la mujer usted lo puede festejar todos los días, porque no es un día, es todos los días el hombre. Como Cristo amó, se entregó, así tiene que hacerlo. Entonces no es, también no quiero hablar de otras cosas porque no es relevante en lo que tengo que hablar acá. Pero fíjese, Noé halló gracia a los ojos. O sea, ese es el orden. Ese es el orden. Primero, gracia. Es como el día de hoy, ¿sabes por qué dije eso? Porque quería decir que en el día de hoy a la mujer le hacen regalitos. Cosas así, es un regalo. ¿Usted hizo algo? Por ahí la mujer se porta mal, hace la cosa y el hombre le da un presente. Es un regalo. ¿Usted hace algo el día de cumpleaños? Dice, no, le das un regalo. Es un regalo que la persona... Bueno, la salvación es por gracia, es un regalo. El hombre no se lo merece. Dígame, ¿usted se merecía la salvación? Mire su vida anterior, la de ahora. Pues, ¿cómo todavía es posible que Dios me siga amando? A pesar de cómo soy. Porque usted lo ve a Dios. Cada vez que usted se acerca más a Dios, o Él le permite tener un poco más de acceso a Él, ¿sabe qué va a pasar con usted si usted es una marca distintiva de un cristiano o una cristiana? Usted se va a ver cada vez más. Porque cuando usted se acerca más a la luz, usted va a ver más sus defectos, más sus pecados. Eso significa, muchos se lamentan, y es bueno que se lamenten, pero también tiene algo bueno. Si usted no podía verse sus cosas, sus pecados, significa que usted está entregado totalmente. Entonces significa que no halló gracia, no había uno. Fíjese que dice, Dios miró ahí y estaban todos. Dice, Dios dijo, sobre la paz, dice, raeré de soltar en la faz de la tierra a los hombres. Todo iba a sacar.
pero él fue, vamos a decir, en ese pacto intratrinitario que estuvimos viendo, fue escogido. Fue apartado. Después vamos a ver por qué fue así. Y en el versículo 9 sí dice, era perfecto en sus generaciones y era justo, pero porque primero la persona debe ser salva por gracia, para después ser justo, como dice el versículo 9 ahí. Entonces estamos en el orden de lo que es la soteriología. Noé halló gracia. Y es así, amado, fíjese, yo me salgo un poco de acá para ir a ver algo, pero si usted ve en Romanos capítulo 3, yo no lo tengo marcado, pero como esta Biblia tiene las letras grandes me resulta más fácil. Y yo voy a ir del versículo número 9. No hay justo. Fíjese que cuando Dios iba a hacer eso, no encontró uno. Y en Romanos 3:9 en adelante dice no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, escuche, no hay justo. Dice que no era justo. La Biblia dice que no hay un justo. ¿Por qué fue escogido Noé? Por gracia. No hay justo ninguno. No hay quien entienda. Romanos 3, 11 y 12 en adelante estoy leyendo. No hay quien entienda. Escuchen, no hay quien busca a Dios. No le buscó a Dios. Dios fue el que lo buscó a Dios, encontró gracia. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a sus gargantas. ¿Sabe qué sepulcro abierto? ¿Ha sentido un olor a muerto usted alguna vez? Es un olor muy fuerte. Con su lengua engaña, veneno de áspide y veneno de serpiente, es mortal. Con su lengua, cuando abre su lengua, lastima, hiere, ensucia a la persona. Eso hace, mata. Hay debajo de sus labios, boca está llena de maldición, malas palabras, suciedades, cosas así, de amargura, tiene resentimiento con las personas, odian a las personas, no las pueden amar, se pelean entre ellos. Entonces, es así. Dice, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto de aventura en su camino, no conocieron camino de paz. No hay temor delante de los ojos. Pero escuche esto. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que de la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la sola de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, todo eso muestra que la humanidad yace bajo el poder del pecado, están entregados, no hay que uno que busquen a Dios, están perdidos, como el juicio que vamos a ver con Noé, como los días de Noé. La humanidad va hacia el encuentro de un juicio, quiera creer, se burle de Dios, levante el puño, no importa. Dios ha establecido un día donde se van a encontrar. Y ahí no va a haber burla ni nada. ¿Por qué podemos saber eso? Porque si usted ve, estudia la historia de Noé, vemos como Dios cumplió. La gente pasó 120 años, se reían, lo pasó, y el juicio llegó, y la humanidad pereció. Entonces, dice, para que todo se quede la boca cerrada bajo el juicio de Dios. Cuando usted le muestra la ley a una persona, todo eso, ¿qué pasa con la persona? ¿Su boca? No puede decir nada, porque sabe que cada de esos pecados lo acusan, están bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. ¿Por qué no puede ser justificado? Porque el pacto adámico fue quebrantado. Entonces, ¿cómo va a poder cumplir si ya es pecador? Entonces nadie puede ser, por medio de la ley, ese conocimiento de pecado. ¿Qué hace la ley cuando le predicamos a una persona? Solamente conocer su posición pecaminosa, nada más. Escuche esto, esta es la buena noticia. Como la de Noé, la justicia por medio de la fe. Y acá viene de nuevo la palabra pero, escuche esto, pero, si hubiera estado ahí, como en Noé, estamos perdidos. Pero la Biblia en Romanos 3, versículo 21 dice, pero, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es aquel que recibe el castigo, la ira de un Dios airado. Se pone enfrente y recibió en lugar de usted. No le pegaron una simple cachetada a él, Entonces lea Isaías 53. Él recibió en lugar de usted. La justicia de Dios. Dios no va a pasar por alto las cosas. No es que es así. Entonces es importante entender, Dios está airado, su justicia debe ser aplacada, su ira, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que sea el justo y que justifica al que es de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Sigue diciendo. Entonces cuando vemos acá, volviendo a Noé, vemos que Noé halló gracia en ese juicio de la era prediluviana, que iba a venir un juicio. ¿Por qué está enojado Dios, Daniel? Dios dice que está enojado, Dios está airado contra el pecado. La humanidad hace lo que quiere vivir como quiere. Entonces lo que sucede es que Dios vio eso y Dios trajo un juicio. Pues ya saben, ustedes si conocen su Biblia saben que trajo un juicio. El pecado, amado, no afectó solamente a la humanidad. Si ustedes leen el libro de Romanos, como estuvimos viendo el año pasado, dice que la creación o el mundo gime con dolores de parto. Este mundo está gimiendo día a día, terremotos, tsunamis, cosas, todo eso está demostrando el juicio de Dios, que Dios, esas cosas no es que caen. Ay, ¿dónde está Dios? No es a dónde está Dios. ¿Sabe quién manda esas cosas? Dios las manda, Dios está enojado, Dios está airado. El problema es que hoy se predica de un Dios bonachón, un Dios amor. Dios está airado, Dios está enojado, Dios está trayendo juicio, como dice Apocalipsis, y ni aún así lo buscan las personas. No pueden, se apartan. Entonces la tierra, dice, la creación fue sometida a futilidad, dice Romanos 8:20, está gimiendo, dice Romanos 8:22. No, todos se van caminando, amados, a un juicio venidero, no por agua. Porque vamos a ver que Dios hizo un pacto. Cuando usted ve el arcoíris, ese que está ahí, ese arcoíris no es el símbolo de esta gente que agarra ese arcoíris para ponerle una banderita a sus pecados. ¿Cómo? No sé cómo se llaman, pero no es así, porque usted el libro de Romanos dice que Dios los entregó a aquellos que se acuestan hombre con hombre, mujeres con mujeres. Y esta gente se atreve a agarrar el pacto, ese arcoíris, que es el pacto que Dios hizo como para justificar sus cosas. Y ese arcoíris muestra que Dios estaba airado con el pecado. Hizo un pacto de no destruir porque iba a mandar a su Hijo amado. Entonces es importante de entender, la humanidad se atreve a agarrar cosas que el Señor ha puesto para transversarla y cambiarla, pero no es así. Entonces vemos que Dios vamos a ver que hace un pacto con Noé, pero Noé no era intrínsecamente, no tenía nada en sí mismo, sino que había hallado gracia. Espero que se pueda entender hasta ahí lo que estoy viendo. Estoy tratando de hacer lo que más puedo, un resumen de eso, ¿no? Dios dice que iba a establecer un pacto con Noé. Y acá es la primera parte donde nosotros vamos a ver la palabra pacto. Si usted tiene su Biblia, si me viene siguiendo, va a ver que aparece la primera vez la palabra pacto. Yo voy a ir a Génesis capítulo. El pacto aparece después del diluvio. Cuando dice en Génesis, creo que es 8:1, dice: y se acordó Noé de todos los animales y todas las bestias que estaban con el arca, hizo pasar el minuto. Vamos a hacer una cosa, me voy a ir un poco atrás, porque quería, vamos a decir, quería adelantar un poco para que no se haga largo, porque siempre predico 1 hora, 1 hora y media, pero me es imposible. A veces es muy largo el sermón, me dice. Es que no se puede predicar, además yo por lo menos no puedo hacer una predica en 45 minutos, me es imposible, por lo menos a mí. No lo puedo, así que me van a disculpar de tener que hacerlo como lo tenía planeado, o sea, porque si no, no me va a entrar. Dios establece un pacto, dicho esto voy a seguir, establece un pacto, o sea, con Noé. Dice que Dios iba a establecer un pacto con él. En Génesis 6, versículos 18 al 22, dice así. Quise adelantarme, pero me iba a quedar cosas afuera. 18. Más estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.
y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Escucha, y para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come, y almacénalo, servirá de sustento para ti y para ellos, y así hizo Noé conforme a todo lo que le dio en mando. Entonces Dios vemos que hizo un pacto, estableció un pacto. Y fíjese que en el versículo número 18, que yo estaba leyendo, ¿dónde está? Versículo número 18 dice, más estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y tu hijo, y la mujer de tu hijo. Entonces Dios dice que Él iba a establecer un pacto con Noé. Entonces, ¿cómo es que fue salvo Noé? Bueno, es porque Dios entra en acción y en un acuerdo. No es que le pregunta a Noé si quiere o no quiere. Dios lo llama, Dios lo escoge a él para pactar y decirle la forma como él iba a recibir esas bendiciones de él. Ahora, ¿cómo es que se apropia? Bueno, lo mismo que Adán, ¿no? Siempre lo mismo. ¿Cómo fue? En el libro de Hebreo, yo no me acuerdo si es en Hebreo, creo que lo tengo anotado acá, pero me voy a ir con la Biblia, por si después no me da tiempo. Pero Tito, Filemón, y si no me equivoco está Hebreo. Y tengo que ir hasta el capítulo, si no me equivoco, 11. Una vez que llegue, los voy a tratar de encontrarlo. Por la fe, Dios, por la fe, no, por la fe, pero la fe, acá está, versículo 7, Hebreo 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escuche, entonces, ¿cómo fue que se salvó? Bueno, Dios le dijo, así va a venir esto, voy a destruir, vino un juicio. ¿Qué hizo Noé? Ah, sí, no pasa nada. No, ¿qué dice? Fue advertido. Hoy es un día de advertimiento. Dios dice que más adelante vamos a ver que, yo leí en Pedro, que viene un juicio por fuego. Así como lo dijo, Dios advirtió. Cuando hablamos, advertimos, mucha gente se ríe. Pero dice que Noé, dice, aunque que no veía eso, fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. La gente nunca había caído agua, la gente no creía, pero Noé dice que creyó con temor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Noé tuvo temor, preparó el arca para su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabe quién era Noé? No era el cabeza. Yo me acuerdo cuando muchos dicen, ¿por qué haces esto? Dice, porque yo conozco mucho, creo que me desvío un poco del sermón. Yo conozco muchas personas que deciden congregarse con iglesias que predican un evangelio arminiano. Perdón si lo digo, esto le va a ofender a algunos porque es como piedrita en el zapato. Va a la iglesia arminiana, pentecostal, no hay nada, y pastores reformados dicen, no tenés que ir hasta acá, congregate, ya estás en rebeldía. No, estás en rebeldía cuando desobedeces a Dios. No es, y si usted es hombre, usted tiene la responsabilidad como cabeza, haga como yo, abra su casa, haga esto, estudie, prepárase. Noé fue un hombre, él agarró y dijo, esta es mi familia, se viene un juicio. Dios va a tratar con usted. No cree a su mujer, que no cree a su mujer. No cree a su hijo, no cree a su hijo. Dios le va a pedir cuenta a usted, varón. Dios le va a pedir cuenta como cabeza. No importa si se quieren quedar o no quedarse. Sea como cristiano. Predíquele a ellos en la alegoría y si no quiere usted siga su camino. Vaya. Noé le creyó a Dios. Dios dijo que iba a venir. Dios dice que va a venir un juicio. Así como fue. Vamos a ver dentro de un rato que querían entrar y no podían. Cuando las papas quemaron y vieron que se venía, entonces ahora sí, pero no querían ser salvos porque amaban a Dios, porque les habían ofendido. ¿Sabes por qué querían ser salvos? No querían morir. Cuando un preso está por morir, en ese momento empieza a clamar y a decir, pero ¿usted cree que se arrepiente? No quiere ir a la silla eléctrica, no quiere a la cosa de gas, no quiere morir. Clama porque no quiere morir. Se dio cuenta que se le acabó la vida.
cuando a usted un día se le va a acabar la vida, se va a encontrar con que todo lo que hizo y construyó no va a servir ninguna torre de Babel que construya, no le va a servir de nada. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que Dios manda. Si no tiene, sea como Noé, se bajó de ahí, lo primero que hizo, ¿sabe qué hizo? Antes de caer en pecado, porque el pueblo después cae en pecado. Él se levantó y llegó y adoró a Dios. Ahí nomás levantó un altar. Cuando yo no tenía iglesia, no había nada acá, no sé si te acuerdas, una puerta antes que el hermano que me diera de la, creo que tiene como las águilas. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Isaías? Sí, me donara para comprar el puzzle. Yo levanté unas maderas así, en las prédicas viejas de años están, y puse una Biblia. No sabía predicar, copiaba sermones de otros, no. Y hacía así, leía, ponía un banco ahí, no importa. El día del Señor. Noé fue obediente, como cabeza. Entonces es importante. No sé hacerlo, Daniel. Abrí tu Biblia, lee algo. Dale a tu familia. Noé se preocupó. Eso fue. Entonces es importante. Dios empezó a tener un nuevo trato. Después mover con la humanidad. Adán, en cambio, pobre Adán estaba mirando. No hizo nada. Estaba así, dice la Biblia de las Américas. Estaba parado a un costado, viendo qué pasaba. Noé no fue así. Tuvo temor y él obedeció a lo que Dios dijo que iba a venir. Hizo el pacto y le hizo caso a Noé. Y Dios trajo, por supuesto, si ustedes ven, trae un diluvio ahí, que por supuesto muere todo. La gente que quiere entrar en ese momento no puede entrar. Yo creo que tengo anotado por acá, pero le voy a tocar dentro de un rato eso del juicio, voy a ir por parte. Pero fíjese, antes de ir al juicio de Dios, voy a hablar algunas cosas, me voy a adelantar, pero fíjese así, cuando después que pasa toda esa cosa, yo me estoy pasando la parte del juicio, del diluvio, ¿está? Pero en el capítulo 8 dice, se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias. Ese se acordó en Génesis 8.1, no es que Dios se tiene que acordar, hacer memoria, así como un viejito que no tiene memoria. ¿Vio? Yo a veces me olvido las cosas por la cosa de la edad. Pero, ¿qué sucede? Dios no le pasa, me acordé. Ese acordé en la Biblia, cuando Dios se acuerda, usted no sé si lo ha escuchado alguna vez o recordó, es cuando Dios va a tomar medidas para bendecir a la persona que Él ha prometido. Si usted lo ve, por lo menos en el principio acá de la Biblia, que Dios se acordó. ¿Qué se acordó? Ese pacto que había hecho con Noé. Usted ve en Éxodo 2.24 también lo mismo. Ahí dice que y oyó Dios el gemido de ellos. Yo lo anoté para no buscarlo. Y Dios oyó el gemido de ellos. ¿De quién eran? Los hebreos está hablando. Y escuche, y se acordó de su pacto con Abraham y con Isaac y Jacob. Y se acordó de su pacto con Abraham. Cuando estaban clamando ellos, Dios se acordó. No es que dijo, uy, me olvidé, este pueblo están oprimidos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me pude olvidar? No pasó eso con Dios. Es para que nosotros podamos entender un lenguaje antropomórfico que Dios estaba a punto de bendecir. Lo mismo con Noé, se acordó de lo que le había dicho, pero no es que tiene que recordar, Dios no es un ser humano. Entonces Dios iba a empezar de nuevo con Noé. Acuérdese, había raído todo, iba a empezar, lo que hizo con Adán, que tenía que hacer, lo iba a empezar de nuevo con Noé. Noé, ahora, a mí se me olvidó de decirlo, creo que lo tengo anotado acá, pero el nombre de Noé significa, Noah, significa descanso, paz. Ahora, yo no me da tiempo de hablar eso, pero creo que cuando Noé nace, yo no me da el tiempo de hablarlo, pero creo que el padre, no me acuerdo en qué parte dice, no tampoco tengo el tiempo de ir a buscarlo, pero creo que cuando nace Noé, el padre dijo, el que nos traerá el descanso, algo así dice el padre Noé. No me acuerdo en qué parte lo tengo anotado, pero si ustedes lo buscan, el padre dice, este es el que traerá el descanso. ¿Por qué? Se preguntará a ustedes eso. Porque
tanto como Adán, tanto como Eva, tanto como el padre de Noé, esperaban una simiente prometida. El padre de Noé dice, vamos a poner Noé, ¿sabe por qué? Porque este descanso significa el que nos va a hacer descansar. Este debe ser. No era, ¿sabe? Porque el único que puede traerse, si usted está cansado, está turbado, su yugo es difícil de llevar, solamente Cristo. Dice, yo soy el descanso. Entonces solamente es Cristo el que iba a traer. En Mateo 28, 29, cuando aparece descanso ahí de Noé, Noé solamente era algo que prefiguraba lo que iba a venir Cristo. Solamente Cristo dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo haré descansar. Mi yugo, sí, mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, Él era el descanso. Cristo, fuera de Cristo no hay descanso, significa paz también Noé. Romanos 5.1 dice que solamente somos justificados por medio de Cristo, y Cristo por medio de Cristo estamos en paz. ¿Qué paz? Dios está irado, Dios está enojado. La única forma de tener paz, como dice el nombre de Noé, paz, descanso de la ira, es por medio de Cristo. No hay otro lugar. El arca tipifica al Señor Jesucristo, esa arca que ustedes ven ahí, que Dios en Génesis 6.14 le dice así. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposento en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mire, yo allá abajo, o sea ahí, o acá, por la parte de acá había membrana arriba de las chapas, de acá. Esa calafatear que aparece en Génesis 6.14 significa cubrirás con brea. ¿Por qué con brea? Porque la brea cubre el techo como teníamos acá antes y permite que el agua no pase. Para que usted pueda entender, significa impermeabilizar, o sea, el agua cae y no pasa. Demanda calafatear a Noé hacer eso. Pero fíjese, es interesante estudiar esta palabra, calafatear con brea por dentro y por fuera, porque si usted ve un poco un estudio sobre Génesis 6.14, cuando dice hazte un arca de madera, de gofer, y fíjese que le dice tanto por dentro y por fuera, demanda cubrirla con brea. O la palabra capar, ahí que aparece, o brea, gofer, cafar, ahí tiene, esa palabra es traducida más adelante, tiene la connotación de por expiación. El arca, en la madera, y eso que se cubre, tiene, después usted lo va a ver lo que aparece en el día de Yom Kippur, cuando se tiraba esa expiación o esa sangre que se tiraba para cubrir, era la misma palabra que se utilizaba calafatear o cafar. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esa arca tipificaba a Cristo. Con la madera también podríamos decir de la cruz. Fuera de la cruz no hay salvación. Calafatear es cubrir. Solamente los que entraron por esa puerta, que fue que entraban en Cristo, podían ser salvos del juicio que se iba a venir. Y Noé creyó. Estaba el evangelio predicado a Noé escondido, como Noé. Por eso quise ponerle el evangelio predicado a Noé y a Adán y a Noé. No estaba totalmente, estaba empezando a ser revelado, pero ellos creían a la promesa, a lo que Dios hablaba. Usted quizás no tiene tanto, yo no conozco mucho de esto. ¿Usted creyó el evangelio? Bueno, eso es lo que necesita. Nadie crece de verdad conociendo todas las doctrinas. Usted tiene que entrar por la puerta estrella, que es el evangelio. Usted entró, ya está seguro. En Cristo hay salvación de la ira venidera. Abraham creyó eso. De eso, Colosenses 1.14 dice que en quien tenemos redención por su sangre, por el perdón de los pecados. Y más adelante él también dice, tomando la copa, habiendo dado gracia, la dio diciendo, bebed de ella todo porque esta es la sangre del nuevo pacto por la que es derramada para remisión de pecados. Y así podríamos hablar, esa palabra calafatear o cafar, que cubrir, para que no entraran, significaba lo que Cristo hace. Cristo cubre, Cristo se pone enfrente ahí, recibe, calafatea, Él protege para que usted no le pase nada. Está cubierto usted, está protegido de Él mismo. Entonces es importante entender
Por supuesto no va a aparecer, mire, así el Evangelio, pero estaba. Por eso siempre le digo, vea desde Génesis, el Apocalipsis tiene un tema. ¿Cuál es? Cristocéntrico. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere... No, fuera de Cristo no hay. La bendición es Cristo. Cuando vemos el pacto abrámico, yo te bendeciré, ¿sabes con qué le bendeciré? Es Cristo. Abraham creyó eso y se gozó. Por supuesto había bendiciones también materiales para ellos en esa época, pero espirituales. Entonces es importante de entender eso, que Abraham le creyó a Dios Noé le creyó, hablando de Noé, le creyó lo que Dios había dicho y llegó ese juicio. Entonces Dios estableció un pacto con Noé. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Qué le prometió Dios a Noé? Voy a ir por arriba nada más como para voy a ver el tiempo que llevo, 55 minutos. Por arriba, ¿qué le promete? O sea, ¿qué le da? Bueno, no lo voy a ir punto por punto, lo voy a tocar por arriba nada más. ¿Qué pasó? Le prometió esto: preservar la tierra, poder comer de los animales, y él establece la pena de muerte a aquel que mate. Vamos a empezar. Voy a tocar el más importante, el otro lo toca por arriba. El último, el más importante lo dejo para el último. Pero puede comer animales. En esa época comían cosas que ustedes veían frutos, pero de acá en adelante él puede comer animales, ¿sí? Eso es lo que le promete a él, lo que le da. Establece también la pena de muerte. Aquel que mate a la persona, él va a morir. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hombre fue creado en la imagen de Dios. Entonces vemos que de a poco se empieza a revelar cosas más. Aparte, Dios establece la pena de muerte en Génesis 9, 4 a 5, le dice que puede comer, comerás, o sea, de todo lo que está, lo que tiene ahí. Es más amplio, pero después habla ahí del capítulo 9 de si las personas que matan, ellos van a morir. Bueno, quiero concentrarme en algo más, eso es importante, pero quiero concentrarme más en Jesucristo. Él promete preservar la tierra. ¿Cómo es eso? Bueno, hay un símbolo, usted ve el arcoíris que está hablando hace un rato. El arcoíris, ya lo dije, no es para crear remerita para justificar el pecado. El arcoíris es un pacto, es como, cuando vemos, no me da tiempo de hablar de todas estas cosas, pero cuando hablamos de teología del pacto siempre hay símbolos de cada cosa. El árbol significaba una cosa, el árbol de vida, el otro, el conocimiento del bien y del mal. Cada cosa tenía, cada símbolo, cada cosa tenía, la circuncisión tenía un símbolo. Bueno, el arco iris, fíjese usted, el arco, no sé si han tirado con un arco alguna vez, es un arma de guerra, no sé si han visto, se utiliza, es un arma de guerra, usted saca y tira, se utilizaba en la guerra antiguamente, ¿no? Bueno, pero fíjese, el arco tiene una forma, cuando usted apunta, yo no voy a agarrar un arco así y voy a hacer esto, así, y me voy a tirar yo. Yo generalmente voy a agarrar acá, en posición de arquero, y voy a tirar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Apunta hacia que yo estoy enojado, o ya, ¿no? Fíjese, si usted ve el arco iris, no le está apuntando a usted. Obsérvelo. Está apuntando para él, como diciendo con Abraham más adelante, así me sucede a mí, si yo, aunque no lo dice acá, pero Dios no lo está apuntando. ¿Por qué? Porque Dios lo puso para acordarse, no es que se necesita acordar, Dios no se necesita acordar, pero para que nosotros estableció un pacto, yo no voy a destruir más. ¿Por qué no va a destruir? ¿Ustedes saben por qué? Dios había dado una promesa a Adán, iba a venir una simiente. Si Dios hubiera destruido todo, la promesa no iba a venir. ¿Sabe por qué? Tenía que venir Cristo, y Cristo tenía que venir de un ser humano. El ser humano fue el que violó la ley. Entonces Cristo tenía que venir a cumplir esa ley. Si Dios se hubiera destruido todo, esto se conoce como el pacto de gracia común, de preservación de la tierra. Dios preserva, Dios promete preservar. ¿Por qué iba a preservar? Porque tenía que venir Cristo. Si Dios destruye todo, ¿podía haber hecho eso? Claro que lo podía haber hecho si quería.
Dios quiso hacerlo así. Entonces, Dios promete eso en Génesis 8:22, que mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor y el verano, el invierno y el día y la noche, no cesarán. Yo prometo que va a seguir eso, hasta venga el Señor. Entonces hace esa promesa, Dios promete eso, hace un pacto, se conoce como un pacto de gracia común. Acuérdese, en este pacto, podríamos decir que abarca, son beneficiados, gracia común podríamos decir, aunque no me gusta esa palabra, gracia común, porque yo creo que la gracia es gracia, pero lo conocen así, vamos a dejarlo ahí. Pero ¿por qué gracia común? Porque son beneficiados todos. Fíjese, hoy la gente respira, tiene agua, ni siquiera se acuerda de Dios. Ni sabe que Dios, si Dios quiere sacarle la vida a la persona, se la saca automáticamente. Dios me podía haber matado hace años a mí y yo me hubiera ido al infierno tranquilamente. ¿Usted se cree que yo estaba hablando de estas cosas hace años? No. Yo fui como lo veo como otro más. Desde el mundo que estaba así, que Dios hizo así, y levantó, hijo mío. Nosotros vamos, como decía Charles Haddon Spurgeon, vamos caminando para allá. Si no nos hubiera alcanzado Dios, nosotros íbamos corriendo de Él. Nadie va al encuentro como el hijo pródigo. Solamente es cuando Dios te llama, te pone ese querer hacer. Entonces cuando dice, ¿qué hago acá? ¿Qué estuve haciendo acá? En este chiquero. No entiendo. Entonces es así. Pero en la gracia común esta, son beneficiados todos. No es un pacto solamente. Acá estaba en Noé. Pero en este pacto de gracia, vamos a decir, en este pacto con Noé, que es una gracia común, fueron beneficiados la humanidad. Animales, todas las cosas se beneficiaron, porque preservó Dios decidió preservar. Voy a citar una cita de Nehemías Koch. Nehemías Koch, ya le dije, es uno de los que confesionaron nuestra confesión del año 1689. Y él dice así, explicando la relación entre el pacto de gracia y el pacto de Noé de esta manera. Palabra de Nehemías Koch. Aunque la gracia del nuevo pacto se mantuvo espiritualmente en este pacto con Noé, que fue golpeado por él, por su posteridad, sin embargo la gracia y la bendición no se otorgaron de esta manera a toda la humanidad. Seguramente todos tienen interés en este pacto que significó y de alguna manera incluyó las bendiciones espirituales, pero esas bendiciones no pertenecen a todos los que tienen su signo. En cambio, sigue siendo el derecho peculiar de aquellos que por la fe reciben y que no nacen de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Bueno, es un poco difícil de entenderlo, pero es así. Lo voy a decir para que su mente lo pueda entender. En el pacto noético son beneficiarios toda la humanidad, en el sentido que Dios dice, bueno, la creación es mía. Dios, yo creé todas las cosas, pero por ahora van a vivir, a ver cómo les puedo decir, para que ustedes lo puedan entender, cristiano y no cristiano. Así. Se benefician todos. Pero de la promesa de que va a venir mi hijo, no hasta van a beneficiar todos, dice esto. Solamente aquellos que no es de sangre, de voluntad de mi libre albedrío, no es así. ¿De qué es? Como dice Juan 1.13, sino que de Dios. Eso en este pacto se beneficia. Dios preserva a todos así, pero entre ellos viene un remanente, escogido por Dios. ¿Sabe cuántos murieron en ese diluvio? Dice que 8 se salvaron, hay un remanente. Dios tiene un remanente así en cada parte. Por supuesto son miles y millones, son incontables como las estrellas, la promesa, en todos estos años y siglos. Pero dentro de eso momentáneamente hay cizaña en el mundo ahora. Entonces está mezclado. En este pacto estaba así. No todo se le otorgó lo mismo que a Noé. Es así. Entonces solamente se puede... podríamos decir que estamos como esos días de Noé en el día de hoy. Está ese día, aunque se preservó, viene otro juicio, un juicio final. Entonces, ¿qué hizo Noé? Apenas sale, acuérdense, vino un juicio que voy a hablar dentro de un rato, no es que me lo pasé, que murió la gente. Ahora dentro de un rato voy a hablar de eso, porque lo dejé para el último. Pero ¿qué hizo? Noé apenas sale, aparte de pecar, ¿no? Porque dice que plantó una viña y se embriagó. Ese es otro asunto. Creo que es en Génesis 8, si no me equivoco.
pero Dios se acuerda de él. Bueno, no me voy a ir punto por punto porque si no voy a terminar mal. El asunto, vamos a decir que, ahora voy a tocar eso un poco de las dos cosas por arriba, pero Noé baja y hace una adoración, hace sacrificio. Fíjese, no me da tiempo de explicar esto por razón del tiempo, usted sabe, por eso voy a grandes rasgos. Pero Dios le había dicho que tomara animales puros e impuros. Ahí si usted lee, no me da tiempo de explicar esto, los puntos ahí. Pero ¿por qué sabía eso? Dios le había dicho que había ciertos animales puros y ciertos animales impuros. Y Noé baja y automáticamente, ¿qué hace? Hace un sacrificio, hace una adoración a Dios. Fíjese que Noé sabía también cómo relacionarse con Dios. ¿Qué significaba eso? Fíjese, creo que es en Génesis 8:21, si me equivoco, a ver. 8:21, ¿dónde está? 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó todo animal limpio, escuche, y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Animal limpio, ¿cómo eso? ¿Por qué? ¿Cómo sabía eso? O animal impuro. ¿Por qué Dios le había dicho? Escuche, ¿qué podría entender esto usted? Y edificó Noé un altar al Señor y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció el holocausto en el altar. Y escuche, versículo 21. Y percibió el Señor olor grato. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón es malo desde su juventud. Y no volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega y el frío, el calor del verano y el invierno y el día de la noche. Olor fragante. ¿Qué es eso? En el libro de Levítico, capítulo 1:9, cuando se habla, vamos a decir, de los holocaustos, el Señor le dice así, o sea, que tenía que lavar el sacerdote con agua, los intestinos, las piernas, y el sacerdote tenía que hacer arder todo eso sobre el altar, hacer el holocausto, la ofrenda encendida y olor grato para el Señor. No se puede entender en el Nuevo Testamento por la epístola de Pablo. Pablo nos aclara lo que hizo Noé, lo que se hacía el servicio, el sacerdote que apuntaba a Cristo, y en Efesios 5:2 dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y escuche esto: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. ¿Qué era ese olor fragante que hizo Noé? ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes en Levítico? El sacrificio de Cristo. El Padre dijo, esto es lo que quiero. Ese estaba el Evangelio en el Antiguo Testamento. Está Adán, Noé, vamos a ver a Abraham. Todo estaba apuntando, se estaba desencadenando al Hijo de Dios que iba a venir, iba a redimir. Dios no va a pasar por alto, amado. Dios es un Dios justo. Si usted cree que es muy inteligente burlándose de Dios, le digo que usted no se va a poder escapar de un juicio final. Todas las personas van a morir. Yo he visto muchas personas morir. Un día estaban ahí comiendo y riéndose, y el otro día habían quedado muertos. ¿Usted cree que se acabó la vida? No se acabó. El hombre tiene un espíritu. Va al encuentro con Dios. La humanidad se burló y se rió en ese momento de Noé que predicaba. Si usted va a segunda de Pedro, yo voy a primera de Pedro 3:18 y 20. Fíjese. Ya estoy por terminar. Tengo un poco de paciencia. No me tires las cosas que ya termino. Primera de Pedro 3:18 y 20. Fíjese, dice así. Primera de Pedro 3:18 y 20. Porque, escuche esto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para que llevarnos sí.
Bien, sí, por acá. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlo a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y acá viene el texto, escuchen, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Tengo otro texto para leer, pero voy a explicar esto primero. No me da tiempo de hablar, muchos creen que descendió al infierno. Cristo no descendió a ningún infierno. ¿Está? Dios, lo que dice Dios, esos espíritus, podríamos decir que están encarcelados. No me da tiempo de explicarlo exegéticamente. Pero las personas, los espíritus de las personas están encarcelados en el sentido en el cuerpo acá. Por eso cuando Cristo viene, libera a los cautivos. ¿De dónde los libera? De acá. Te libera. Están cautivos. Eso es lo que hizo Cristo. Escuchen lo que voy a decir porque es más largo de explicar esto. Pero por lo menos para que se lleve esto. Cristo dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjese, ¿a dónde lo hizo? ¿Cómo lo fue que lo hizo? Dice, en la época de Noé, que se preparaba el arca en la cual pocas personas. ¿Cómo fue esto? El pregonero va a decir que predica. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy predicando. Bueno, ¿usted cree que lo estoy haciendo yo? ¿Usted cree que Noé lo hacía solo? Porque se le ocurrió, no tenía nada que hacer, no tenía internet, no tenía WhatsApp, no tenía tele, entonces, voy a construir esto porque no fue así. La Biblia nos muestra que el Espíritu de Cristo estaba sobre él. Dios hablando por medio del hombre, diciendo lo que va a hacer. El Espíritu de Cristo, por medio del pregonero Noé. Noé no es que se le ocurrió hacer estas cosas, ni que las inventó, ni nada de eso. Ténganlo en mente. Cada vez que alguien le habla, predica el verdadero evangelio, se acarrea más juicio. Yo he visto muchas personas, seres, quizás no son familiares míos, muchachos y chicos, gente, y a veces les tengo que predicar y sé lo que va a pasar después, porque sé que no van a creer. Y a veces como pin digo, ¿qué hago? ¿Les predico o no predico, Señor? Les tengo que predicar porque si no, y sé que no van a creer, y le predico. Y yo sé que al tiempo el juicio de Dios cae nomás ahí. Nadie se va a librar de que pisotea el Evangelio. Si en la antigüedad Dios no pasó por alto esos sacrificios, esas sombras, esos tipos, Dios se enojó. Imagínense a alguien que desprecia y pisotea lo que Cristo ya hizo, su Hijo, Dios mismo. Emmanuel con nosotros vino y murió. Entonces, esa gente, imagínense, en esas cosas que estaban ahí, Dios trajo un diluvio. Imagínense cuando ya Cristo vino, lo que muchos no lo entienden porque no lo ven, pero el día que usted esté postrado en su cama, o si le pasa un accidente, o le agarra una de estas enfermedades o virus que andan por ahora, y usted esté por morirse, en ese momento que le quede lo último, no crea que Dios tenga misericordia en ese momento y usted le diga, sálvame, Señor. Como, ¿puede haber salvación? Claro que puede haber hasta los fondos del mar, como estaba adentro de un pez grande, ahí adentro estaba Jonás. Hay salvación. Cuando usted está ya casi llegando, cuando las puertas del infierno lo está abrazando a usted y se lo está por comer y Satanás está haciendo así, hay salvación. Pero no espere para estar en la cruz, ahí crucificado, junto al Señor, para acordarse. Hoy es un tiempo de gracia. Hubo un juicio, va a venir un juicio. Y eso es lo que voy a hablar para cerrar ya. Y ya termino. Pero segunda de Pedro 2:5 dice así. Es con lo que voy a terminar. Voy a hablar sobre el juicio y la salvación. Pero dice así. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si Sodoma y Gomorra, reducido a ceniza, poniéndose de ejemplo de los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot, y sigue hablando. Dios demuestra cómo mucha gente se burla. ¿Dónde está ese Dios que tanto ha prometido que va a venir? Pedro dice, hay falso gente que se está burlando de Dios. Pero acuérdense, amados, ustedes que han creído la promesa. Miren para atrás, recuerden, miren la mujer de Lot, que aunque se estaba salvando, no había llegado. Hay gente que va camino así, ¿sabe qué hace? Y mira para el mundo, y ahí queda. Acuérdense el progreso peregrino, cuando ellos van caminando y lo ven así a la mujer con las... No había salido, estaba en ese camino. Muchos quedan. Y Dios dice que muestra a Pedro que, acuérdense de todos esos juicios, Sodoma y Gomorra, que se burlan, se ríen. En el día de hoy vamos utilizando las cosas del pacto Noé para justificar. Dios vemos Sodoma y Gomorra que no es lo mismo como ellos dicen. Vemos ahí a Noé, que Dios estaba enojado. Vemos que ellos quisieron construir toda esa torre, que no querían hacer su nombre para ellos, pero no querían glorificar el nombre del Señor habiéndolo conocido. No lo glorificaron. Vino un juicio. Entonces es importante. En Mateo 25, versículo 10, dice así: empieza antes, para que ustedes puedan entender, pero yo no lo leí, se llama Las parábolas de las 10 vírgenes. Estaban esperando la venida del novio. Ustedes conocen la trama, no, la conocen, ¿no? Sí, estaban esperando, uno tenía aceite, otro así, ese es el asunto. Pero de ahí del 10. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si mucha gente está ahí como jugando un cristianismo nominal, nada más, pero no está esperando. No estoy hablando de perfeccionismo, ninguno de nosotros somos perfectos. Pero si usted es cristiano, usted todavía va a aborrecer los restos que queda dentro del pecado de nosotros. Esperamos anhelando ese día donde le veremos y Él nos va a limpiar completamente de lo que somos. Nadie de acá se aferró. ¿Usted cree que Abraham se aferró a las cosas de acá? Él dice que avanzábamos a ver el otro domingo esperando unas cosas mejores, una patria celestial. Él no buscaba riqueza porque sabía que todo esto iba a pasar por fuego. Usted, como dice Pedro, ¿usted se aferraría a algo que se va a quemar? No. Podemos disfrutar de las cosas que están acá, pero viene algo mejor, algo completo. No va a existir todas estas cosas que usted ve acá. Usted no quiero hablar más de las cosas. ¿Usted cree que va a existir esas cosas, los ruidos, las músicas? No va a existir nada. Entonces, nosotros esperamos cosas mejores. Dice que la puerta se cerró. Señor, ábrenos. No estuvieron orando ni velando. Si usted ve en el libro de Génesis, capítulo 7:16, cuando Noé entró, ¿sabe qué dice en el capítulo 7:16? Dice que Noé entró y el Señor cerró la puerta. Noé no la cerró. ¿Sabe quién cerró la puerta? El Señor. Estas señoras también vinieron: Señor, Señor, ábrenos. ¿Pero qué dijo? Fíjese, cuando entraron y se cerró la puerta. Entonces es importante de entender. En Lucas 13, versículo 23 al 25, Lucas 13, del 23 al 25. La puerta estrecha. Voy a empezar el 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, angosta,
Porque digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Escuche esto. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo dirá: no sé dónde sois. Y entonces te empezarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo, no sé de dónde soy. Apartad de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí es anomia, gente que no le importa lo que Dios dice en su palabra. Así será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. En esa época, no voy a entrar en hablar de escatologías, eso que algo futuro que se cumple. Yo creo de que vino un juicio ahí, aunque falta venir el juicio final, pero el juicio les llegó a ellos. Un juicio que vino, General Tito vino y destruyó. Los que escucharon salieron fuera. Llegó ese juicio, no se escaparon, no creyeron. Dios dijo: cuando ven estas cosas, salid, huid. ¿Qué pasó? Los cristianos salieron y huyeron a los montes, se fueron. General Tito tomó todo eso, encerraron, usted conoce. Llegó un juicio, va a venir un juicio de nuevo, dice el Señor. Nadie se va a poder escapar de ese juicio final. Entonces nosotros debemos orar y velar, porque de seguro hay buenas noticias. Claro, hoy es tiempo de salvación, la puerta está abierta, pero se va a cerrar un día y se va a abrir los cielos y va a descender el Señor. Y ahí no va a haber escapatoria. No es que ahora sí usted puede estar preso 10, 20 años y cumplir una sentencia porque mató a alguien. Acá no hay escapatoria del infierno, ¿eh? Siempre le digo hace años: póngase un dedo en el fuego. No hay escapatoria. Voy a leer 1 de Pedro 18 y 20 y voy a cerrar. ¿Qué se va con esto? 2 versículos. Creo que es segunda de Pedro, no primera de Pedro. El día que el Señor vendrá, si no me equivoco, el 18. Sí, yo estaba tratando pero es de antes que tenía que yo empezar. Voy a empezar de 9, téngame paciencia. Segunda de Pedro 3:9, lo que más puedo lo voy a recortar, pero es así, para terminar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuche, no con todos, sino con nosotros, porque faltan, está diciendo Pedro, los que están llamados. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y acá viene el versículo 10, segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también
Nuestro amado Pablo, que según la sabiduría le ha sido dada, ha escrito cosas y sigue hablando de Pedro, ¿no? Bueno, y él sigue en el versículo, en el de Pablo, en el versículo 17 dice así: así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, dice sabiendo, guardados que no sean arrastrados por el error de los inicuos y que hagáis de vuestra firmeza, crecer en la gracia. Y así dice, y él termina: se viene un juicio. El libro de Apocalipsis también lo dice. No por agua, por fuego. Muchos dirán, ¿va a destruir Dios? Dios no, yo creo que este es mi entendimiento, amado. Dios no creo que va a destruir. Dios todo está haciendo esto a causa de preservar la tierra donde vamos a vivir. Dice Salmo 37 que en la tierra vamos a estar, acá creó todas las cosas. ¿Qué va a hacer? Yo creo que ese fuego es algo purificador. Cuando Pedro dice, somos pasados por fuego, cuando Dios a usted le tiró un fuego, no. Son pruebas. Dios va a purificar, el fuego purifica, esto va a ser purificado, viene un juicio, pero todo va a ser pasado por fuego. Entonces, se viene un juicio. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido que el Evangelio fue revelado a Adán y a Eva, ellos creyeron, vemos que el pecado seguía todavía adelante, vemos que después Dios hace un trato con Noé, la maldad se había expandido, Dios tiene gracia de Noé y él como cabeza empieza a construir, no importa si se burla o no se burla la gente, él fue obediente a Dios. La promesa se cumple, Dios no varía, Dios es inmutable, Dios se va a pasar y téngalo por segundo que va a pasar. Créale a Dios, no importa si los demás se burlan o se queda solo. Lo importante es que con usted se llega y se va a encontrar. Ninguno de esos que está con usted o que está ahí se va a poner al día del Señor frente de usted. Si ese día usted, Señor, está frente, imagínese que está ahí, con llama de fuego frente, parado ahí, y usted está ahí. ¿Usted cree que va a aparecer uno así? Decir, yo lo vengo a representar. No, si usted Cristo no se para ahí, usted está perdido. Está el fuego, como dice Bunyan, el profesor Peregrino, ahí al lado. ¿Qué va a hacer? Hoy está la puerta abierta. Hoy es un tiempo de gracia. Dios está enojado y airado con usted a causa del pecado. Pero Dios promete que hay salvación. ¿La puerta qué? La puerta es Cristo. La puerta es cuando usted puede pasar de este mundo hacia otro mundo esperando, una sala de espera esperando que Dios va a venir. O usted muere y va a la presencia de Dios o el Señor viene. No importa, en la hora no lo sabemos, no podemos estar moviendo, estos son los finales de tiempo, está la apostasía final. Orad y velad, dice el Señor. Ya vieron, está dicho, Dios prometió. Vamos a ver. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque hemos aprendido, Señor, en el día de hoy, Señor, que hay una enemistad, Señor, entre la simiente, Señor, que son los cristianos, y la simiente, Señor, que maligna, que es el enemigo, Señor. Usted predicó el Evangelio, estuvimos viendo que se reveló, usted ha mostrado, tuvo misericordia de revelarle, Señor, a Adán y a Eva, y a Noé también, le dio gracia a ellos, les dio fe para que puedan creer, y todo esto estaba apuntando, Padre, a lo que estamos viendo de esa promesa que iba a venir su amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado su palabra, Señor. Hay gente que en este día están en otras cosas, nos mira a nosotros y dice, ando loco, o gente, Señor, que cree, Señor, que nosotros se ríen, pero no es así. Dice que usted en su palabra, que usted mirará de arriba y cuando ellos están ahí, dice el proverbio, que usted se reirá de lo alto. Señor, le pido que tenga misericordia a esas personas que le he predicado y le he hablado y hoy están perdidas por haberle despreciado. Le agradezco, Señor, a todos. Gracias por darle salvación a mi esposa. Gracias por darle salvación a los que vi que estaban en el aula, que cuando los conocí estaban perdidos en nuestras cosas. Sabemos que nadie de nosotros somos perfectos, pero como Noé y como Adán, confiamos en que usted, Señor, un día vendrá a redimirnos totalmente. Señor, perdón por las cosas, Señor, y esperamos ese día glorioso y confiamos en esa promesa. Ayúdenos, Señor, a seguir confiando y a preservar. Como siempre decimos, amén. Amén.